Buenas noches. Una vez más le damos apertura a este tiempo. Abrimos nuestro corazón. Todos los que están ya en la transmisión y todos los que están reunidos, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestros pensamientos, los exponemos sin miedo y hacemos de este altar una edificación donde el centro es Jesús, donde las familias se reúnen una vez más, Señor, por tu llamar, por tu propósito, se reúnen para celebrar tu nombre, para conocerte, para adentrar su corazón en tu corazón, Señor. Papá, creemos que este es un tiempo donde murallas están cayendo, donde los hombres no pueden intervenir. Hoy alzamos este tabernáculo, alzamos este altar, Señor, para que tú seas el centro y que de verdad haya fruto, que halles un fruto, que puedas traspasar las barreras, que puedas traspasar, Señor, todo movimiento humano y que nos adentremos en tu eternidad, que nos adentremos juntos, cada parte del cuerpo, cada asignación que tú diste, cada hijo, por muy pequeño que sea, recibe de tu espíritu. Por muy anciano, dice que van a tener sueños. Papá, que tu eternidad se despierte en nuestro corazón, que tu eternidad se despierte una vez más. Te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Eres mi aliento de vida. Papá, no nos limitamos a una canción, a quedar bien. Nos dejamos llevar en cada casa, en cada hogar. Él es el aliento de vida. Él es el aliento. Tú le das vida a mis pulmones y con todo el aire que respiro de ti, yo te adoraré. Tu palabra es más dulce que la miel, tu amor es mejor que el vino, y eres mucho más de todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer. Tu palabra es
eres mucho más de todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer. Papá, papá, que tu presencia sea siempre mi placer, sea siempre mi placer. Tú seas siempre mi tesoro, sea siempre mi tesoro. Ese tesoro, que brote ese tesoro. Tú has puesto ese tesoro y solo es encontrado por el que desea, por el que desea. Nada en este mundo podrá saciar, Jesús, y eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres eterno. Deseos terrenales se humillan, pues tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. No hay otro oxígeno y nada me apasiona más que tú, que tú eres mi deseo eterno. Nuestro corazón es insaciable, insaciable. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más. Llena a los padres, llena a los padres. Hoy llena a los hijos, llena a los hijos. Nada me apasiona más que tú. Llena cada espacio. Eres mi deseo. Ese deseo eterno. Todo lo sacia, todo lo sacia, todo lo llena, todo lo sacia, sacia. Eres mi deseo. Así es como tú arrancas el velo. Así es como tú arrancas el velo. Tú nos llevas, tú nos regresas a ti. Cuando nada nos sacie, cuando nada nos llene, nada me apasiona más que tú. Lo que respiro, es tu vida lo que respiro. Wow, no es aire, es tu oxígeno.
alimento, nos da vida, nos reúne, nos sacia. Nada, nada, nada podrá alcanzarte. Eres mi deseo. Tú eres la vida que respiramos. La vida que respiramos. Cristo Jesús. Mi deseo. Eterno, eterno. Este cuerpo pasará. Nada me apasiona más que todo tú. pasará. Cristo Jesús, eres la plenitud y en eso se sacia mi corazón. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, Mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Padre, nos acercamos a ti, confiadamente, creyendo que tú nos escuchas, creyendo que tú, Señor, estás atento a nuestras oraciones, atento, Señor, a nuestro clamor, atento a todo lo que, Señor, puede exclamar nuestro corazón, puede gemir, Señor, nuestro espíritu delante de ti. Te adoramos, te honramos, te glorificamos, Jesús, porque si te tenemos a ti, Señor, si tú eres la fuente que fluye dentro de nuestro ser, Señor, ¿cómo no de hablar de ti, Señor? ¿Cómo no de anunciar las virtudes de tu amor? ¿Cómo no podemos, Señor, mostrar la luz al mundo? Tu palabra dice que no podemos esconder la luz debajo de una mesa, que no podemos dejarnos nosotros envolver por las tinieblas, sino que la luz que nosotros irradiamos pueda disipar esas tinieblas. Señor, estamos levantando tu reino dentro de nuestras propias habitaciones,
tu reino dentro de nuestras propias familias, tu reino de nuestros propios corazones. Y podemos, Señor, romper todo aquello que nos hace creer que tu reino se limita a 4 paredes, se limita, Señor, a una iglesia local. Y nosotros somos tu reino, donde nosotros caminamos, donde nosotros andamos. Señor, debemos ser esa luz. Debemos ser, Señor, esa lumbrera. Señor, lo que en nosotros hay es lo que nosotros vamos a hablar, es lo que nosotros vamos a anunciar, es lo que nosotros vamos a proclamar, Señor. El propósito está sobre cada uno que te tiene a ti. El propósito no está solo en aquellos que tienen un título. Dice tu palabra que tu espíritu vino sobre toda carne. No vino sobre solo profetas, o solo apóstoles, o solo evangelistas, o solo maestros. No, tu espíritu está aún en el más pequeño como en el más grande en tu reino. Y por eso somos luz. Y por eso hablamos y anunciamos las virtudes de tu amor. En cada casa, en cada lugar, Señor, donde podamos mostrar tu luz, somos, Señor, la extensión de tu cuerpo, la extensión de tu reino, Señor. No estamos aquí solamente tratando de marcar una agenda rutinaria, Señor, en nuestra semana. Estamos tratando de romper un esquema, de romper un sistema, de romper lo que ha cuadriculado tu reino en este tiempo y poder trasladarlo a cada habitación, trasladarlo a cada casa, trasladarlo a cada familia, Señor. La gloria siempre, Señor, va a ser para ti. Llévate tú la honra, llévate tú la gloria, porque estamos aquí para eso, Señor. Para darte a ti toda la honra, para darte a ti toda la gloria, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso, porque tu bondad, Señor, no se puede comparar con nada ni con nadie. Por eso le damos la bienvenida a todos los que están conectados en esta transmisión. Les saludamos desde aquí, desde los estudios de Sion, ciudad de oración para el mundo, para cada casa, para cada territorio, para cada nación. Creo que buscamos que el reino de Dios salga del lugar donde nuestros pensamientos y de nuestros sistemas han querido encerrar el reino de Dios. Hemos estado martes a martes buscando que cada persona, que cada familia que logra recibir este mensaje sea en el presente, en el en vivo, en el ahora, o en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier espacio que sea recibido este mensaje, en cualquier nación, pueda tener el mismo efecto por el cual nosotros estamos en este lugar. Creo que nosotros debemos tener claro qué es lo que somos en el reino de Dios. Que cada uno de nosotros es una piedra que construye un templo espiritual. Y que no importa dónde estemos, lo que estemos haciendo, nosotros debemos saber
que no necesitamos tener un título para poder dar un mensaje, que no necesitamos preparaciones, sino que podamos romper ese sistema dentro de nosotros mismos, porque yo pienso que ya nos convertimos en los mensajeros de Jesús al solo ser discípulos de Jesús, y que siempre tenemos algo que hablar, siempre tenemos algo que anunciar, y que nuestro recipiente, al salir de nuestra intimidad con el Espíritu Santo, siempre tiene un mensaje para darle a la gente. Si nosotros no hacemos discípulos, el reino de Dios no se multiplica. Nosotros no podemos estancar el reino de Dios. Y la visión de cada martes de Altar en Casa es poder llevar a Jesús a aquellas personas, a aquellos miembros de nuestra familia, a aquellos lugares donde aún vestidos de evangélicos no podemos llegar, sino que vestidos de hijos, vestidos de piedras, vestidos de solo mensajeros, podemos transmitir el mensaje de la cruz. Y por eso estamos aquí martes a martes, ¿verdad? Rompiendo ese sistema, rompiendo esa cultura o esa costumbre de que todo tiene que llevarse a cabo en un recinto y sentirnos muy espirituales cuando llegamos a un domingo o a una reunión espiritual, sino que podamos trasladar a ese Espíritu Santo a nuestras casas, a nuestras familias y a cada lugar, que podamos entender que el Espíritu Santo no está en una casa construida por hombres, sino en vasos de barro, y que nosotros somos esos vasos de barro, y que debemos entender que si nosotros no somos esos vasos de barro donde Él debe manifestarse, el reino de Dios se detiene, porque nosotros somos extensión de ese reino. Y si cada uno de ustedes extiende la luz a una familia, a un vecino, a alguien cercano, usted está siendo un colaborador de Cristo para la extensión de su reino. El apóstol Pablo escribe de la siguiente manera, dice: pero ¿cómo se salvarán si nadie les predica? Nosotros nos volvemos predicadores es por el mensaje que portamos de salvación a aquellos que no han escuchado a Jesús. Por eso nos convertimos en colaboradores del reino. Amén. Y que nuestro trabajo no es solamente recibir, sino también dar de lo que el Señor de gracia nos ha entregado. Nosotros de gracia debemos dar. Así que vamos a continuar esta noche y cerrar una serie, ¿verdad?, que hemos estado estudiando de los vientos que golpean nuestra vida, golpean nuestra familia, y que cada una de las cosas que acontecen en nosotros tiene un propósito. Y bueno, voy a dejarle el espacio al pastor Samuel para que pues nos introduzca en este tema de esta noche y poder continuar. Muy buenas noches. Doy gracias a Dios por permitirme una vez más poder estar aquí, compartir un mensaje con ustedes, aquellas familias, aquellas personas que están conectadas en esta hora y que han dispuesto su corazón durante estas semanas para recibir de lo que el Señor nos ha entregado a nosotros en este tiempo, para compartir con las familias. Como decía el profeta Álvaro, hoy es el último tema, o sea, hoy es el último día en el que estaremos compartiendo sobre los vientos de Dios. Han sido 4 vientos de los cuales hemos hablado, se ha compartido, se ha enseñado. Y hoy toca, por último, no el menos importante, que es el viento del Espíritu,
que es el viento de Dios. Y antes de comenzar, pues, como he venido haciendo las demás intervenciones, voy a hacer un breve resumen de los anteriores para que podamos entrar con el tema de hoy. De manera resumida, recuerden que los vientos que hemos tratado tienen la finalidad de hacer una obra en el Hijo de Dios, es decir, en la persona. Esa obra comienza desde con los dos primeros vientos que traen destrucción, que traen liberación, del cual hablamos que era esa obra inicial en donde para poder construir algo nuevo primero tenía que haber un caos, tenía que haber un desorden. Porque la obra de Dios necesita ser construida sobre una base firme y todo deseo, pensamiento humano, toda obra humana pues genera estorbo. Todo aquello que no fue cimentado de acuerdo a la voluntad de Dios genera un estorbo. Entonces es necesario que todas esas estructuras, todo eso que se ha construido se caiga, se ha quitado de nuestra vida, se ha desechado, se ha liberado de nuestra vida, para que entonces empiece a venir algo nuevo. Entonces hablamos entonces de los otros dos vientos, que es el norte y el sur, que el viento del norte trae claridad, que es cuando nosotros ya tenemos una visión, un panorama más claro, una visión clara sobre qué es lo que quiere Dios. Y hablábamos del viento del sur, que fue el de la semana pasada, donde mencionábamos que ese viento traía una paz, pero que no era una paz como la que da el mundo, sino más bien es una paz que viene por medio del Espíritu de Dios. Es decir, es algo sobrenatural, que está no regido por las circunstancias externas, sino es algo sobrenatural, es algo que ocurre desde el interior de la persona, que ha decidido confiar en el Señor y en la obra que Él está haciendo en su vida. En el día de hoy entonces vamos a hablar sobre el Espíritu de Dios, y voy a dar una claridad, porque de pronto algunos dirán, de pronto aquellos que se han conectado por primera vez, dirán ¿en qué consiste esto de los vientos de Dios? ¿En qué consiste esto de que han estado hablando sobre el viento del norte, el viento del sur, del este, del oeste? Nosotros mencionábamos, y lo voy a dejar claro en esta hora, de que esos vientos cumplen una finalidad. Mucha gente cree que muchas circunstancias que están viviendo no son, muchas circunstancias negativas que están viviendo es porque Dios tiene algo contra ellos, independientemente de su condición, es decir, de su estado, de cómo usted se encuentra delante de Dios, usted tiene que tener claro, y es que todo lo que procede del Padre, todo lo que procede de Dios, tiene una finalidad, y una finalidad que es buena para nosotros, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, los vientos de Dios simplemente lo que vienen a traer es tienen la función de traer eso de Dios, eso que proviene del Padre, eso que es bueno de parte de Dios, para edificar nuestra vida, para levantar nuestra vida, para sacarnos de un estado de oscuridad a un estado de luz, para traer claridad en cuanto a los pensamientos, a las que se caigan esas estructuras que muchas veces nosotros incluso tenemos acerca de Dios, acerca de su voluntad, acerca de quién es Él. Entonces, todo eso viene a través de la obra de Dios y es cumplida por medio de estos vientos que menciona la Biblia. Entonces, quiero compartir con ustedes, antes de compartir el texto principal, hay un versículo que dice, y lo podemos encontrar en Zacarías 6:5. Quiero que usted busque en su Biblia Zacarías 6:5, el cual dice: y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. ¿Saben? Algunas Biblias ustedes van a encontrar el término viento, en otras Biblias ustedes van a encontrar el término mensajero, en otras Biblias ustedes van a encontrar el término de espíritu. Los 4 vientos que son espíritus que salen de la voluntad de Dios, es decir, es algo que sale de la presencia de Dios y que cumple una finalidad. Entonces, no es que la brisa sopló
o no es una simple brisa, de pronto como algunos que no han escuchado el tema o que no han escuchado los temas anteriores, se refiere a una brisa normal, no es una brisa normal. Estamos hablando de términos en un plano espiritual, sobre la voluntad de Dios. Dios envía a sus mensajeros, que son estos vientos. Estos vientos salen de la presencia de Dios para cumplir un fin. Entonces, esos vientos son los que nosotros hemos estado hablando. En Ezequiel capítulo 37, que yo sé que muchos lo han escuchado, lo han leído, dice Ezequiel 37, vamos a buscar. Ezequiel capítulo 37, desde el versículo 1 dice: El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban esparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: Anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: Hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: Esto dice el Señor soberano: Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Vamos a dejarlo hasta ahí. Creo que es claro que un versículo clave en este caso sería el versículo 9, donde el Señor le dice a Ezequiel: profetiza los cuatro vientos. Y dice la palabra que de los cuatro vientos vino el Espíritu para darle vida a los huesos. En pocas palabras, en este texto nos hablan de que el Espíritu de Dios viene a traer vida sobre aquello que necesita un toque de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios, estábamos hablando de que estaba el viento el viento del este, el viento del oeste, el viento del norte y el viento del sur. Y en este caso, ahora toca hablar sobre el viento del Espíritu de Dios, que es el que trae vida sobre todo lo que toca. Es el que trae la transformación. ¿Por qué hablamos sobre el Espíritu de Dios y por qué es importante mencionarlo? Porque nosotros no podemos dejar a un lado la obra del Espíritu Santo en la vida de todo cristiano. Aquel que dice que es verdaderamente hijo de Dios debe tener comunión con Dios, pero sobre todo debe tener esa llenura del Espíritu Santo de Dios, que es el que lo guía, que es el que lo convence de pecado, que es el que lo ayuda en su crecimiento espiritual, es el que le ayuda en su entendimiento de la palabra, es el que lo ayuda en su caminar, es el que lo aconseja. O sea, y eso nosotros lo tenemos que tener claro. Podemos de pronto nosotros construir algo con nuestro intelecto, nosotros podemos de pronto edificar algo de acuerdo a una enseñanza bíblica, pero solamente el Espíritu de Dios puede traer realmente vida y darle significado a aquello que nosotros estamos haciendo. Porque el hombre cree conocer los planes de Dios, pero verdaderamente solamente el Señor es al que le corresponde revelárselo a los hombres. Entonces, nosotros en nuestro razonamiento, nosotros podemos tomar decisiones que incluso pueden ser buenas, pastor. Pero a veces
resulta de que no son las correctas. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es el que se encarga de dirigir nuestros pensamientos, dirigir nuestros actos, para que se hagan correctamente, incluso en el tiempo que realmente corresponde y de la manera como debe ser. Porque a veces nosotros actuamos creyendo que estamos haciendo algo bueno, pero resulta de que estamos haciendo lo contrario. Suena paradójico que estemos tratando de hacer algo bueno que termine siendo malo. Entonces, eso puede llegar a suceder. ¿Cuántas veces usted no le ha querido dar un consejo a una persona o usted no se ha sentado a hablar con una persona y en vez de ayudar a levantar a esa persona, porque usted tuvo esa intención, resulta que lo que hizo fue que la embarró más? Muchas veces nos ha ocurrido eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de enseñarle algo a alguien y resulta de que lo que hacemos es que traemos confusión? Entonces, el Espíritu de Dios viene a avivar, viene a tocar esas áreas en nuestra vida en donde ni el intelecto del hombre no cabe. O sea, Dios a nosotros nos creó y nos dio un intelecto, nos dio un razonamiento, sí es verdad, pero también estamos dotados de una parte espiritual, sin la cual nosotros no podríamos ni siquiera conocer a Dios, no podríamos escuchar la voluntad de Dios a través de su Espíritu, no podríamos entender su palabra. Hay mucha gente que lee las Escrituras y no la entiende. Hay mucha gente que lee las Escrituras y no capta el mensaje de Dios. Entonces, a veces se llenan de tanto intelecto, se llenan de tanta palabra, pero no tienen un verdadero conocimiento de la revelación, una verdadera revelación de lo que están ahí leyendo. Entonces queda en algo superficial. Con el tema de las familias también vemos algo complejo, porque hay muchas familias hoy en día que asisten a la iglesia, pero están asistiendo a una estructura, a un edificio. Se están congregando en un edificio, pero la obra del Espíritu Santo de Dios no se está realizando en sus vidas. Entonces, hay familias que puede que asistan hasta 3 veces a la semana, pero son hogares que carecen del toque de Dios. ¿Por qué? Porque no están bien edificados. Hay familias disfuncionales, padres que no están ejerciendo su ejercicio como sacerdote, como debe ser, esposas que no valoran a sus esposos o no tienen en cuenta el consejo de sus esposos o simplemente no se entienden con su esposo y están de pelotera cada rato, hijos que no respetan a sus padres, pero, o sea, todo es una consecuencia. Ustedes se pueden imaginar un padre que le reclame a sus hijos porque estos son rebeldes cuando sus padres ni siquiera han sido el ejemplo. O sea, no estamos hablando de que tenemos que ser perfectos, pero sin lugar a dudas, hay una gran diferencia cuando en los hogares hay una influencia de Dios y cuando no la hay. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. O sea, hay veces que en nuestra vida espiritual entramos como en un tiempo de rutina. Y cuando buscamos a Dios de rutina, muchas veces, o no muchas veces, es así. Cuando buscamos a Dios de rutina, nos enceguecemos. Porque nos volvemos, por así decirlo, como los fariseos. Buscamos cumplir simplemente como mandatos por cumplirlos, pero más nada. Cuando Dios nos habla, no podemos escuchar su voz. Cuando sucede algo, estamos cegados, porque no podemos ver más allá de lo que nuestra vista, de que nuestro razonamiento nos permite, porque hay cosas que son espirituales que solamente se disciernen espiritualmente. Pero en esa rutina espiritual en la que a veces caemos y en las cuales muchas familias a veces caen, se es difícil muchas veces identificar esos procesos o esos ambientes espirituales que están aconteciendo alrededor de ellos, alrededor de sus hijos, alrededor de sus esposas, alrededor de los esposos, alrededor de toda la familia. Por eso es importante tocar el tema del viento de Dios, porque nosotros hablamos que era importante reconocer que
que hay una obra de Dios que se necesita hacer en nuestra vida. En algún punto de los mensajes hablamos de que nosotros éramos una vasija que necesita ser renovada. Éramos ese odre que necesita ser renovado para poder recibir lo de Dios. Que el odre viejo no podía recibir lo nuevo de Dios porque se rompía. Entonces, muchas veces de pronto somos conscientes de la necesidad que hay en nuestra vida, de la necesidad que hay en nuestro hogar, pero por circunstancias muchas veces emocionales, otras veces en nuestra mente, en nuestros argumentos, en nuestros pensamientos, no podemos ir más allá de ese simple deseo. Y a veces muchas familias se construyen sobre una base que es muy como la gelatina, por así decirlo. Ya. Sobre la gelatina se puede colocar un molde, se puede colocar otra, se puede hacer una pilita, pero es fluctuante, es débil. En cualquier momento simplemente se cae, no soporta algo más grande. Entonces, hay cosas grandes que Dios quiere depositar en nosotros, hay cosas grandes que Dios quiere hacer en nuestra familia, pero para que se pueda andar, primero tienen que ser bien estructuradas, bien cimentadas, bien formadas, porque ninguna familia se puede formar sobre un carácter débil. Ninguna familia se puede formar sobre un carácter débil, porque cualquier circunstancia destruye. Cualquier circunstancia, cualquier motivo, cualquier ocasión es motivo para disputa, para destrucción, para dañar en vez de construir. Entonces, padre de familia, hijo o esposa que estás escuchando en esta hora, entiende que hay un mover del Espíritu Santo de Dios que tiene que ocurrir en nuestra vida. No solamente basta con reconocer nuestros errores, no solamente basta con clamar a Dios porque Él actúe en nuestra vida, sino que hay que también dejar que el Espíritu de Dios obre en nosotros. A veces generamos resistencia al Espíritu de Dios, a la obra de Dios en nuestra vida. A veces generamos resistencia. Entonces, no coincide lo que nosotros anhelamos y deseamos en oración con lo que nosotros le expresamos a Dios. Es decir, con nuestros pensamientos, con nuestros actos, no coincide. Entonces hay un choque. Hay un choque. Arriba el Señor está diciendo, ajá, pero tú me estás clamando por esto, yo estoy tratando de obrar en tu vida en esto, pero resulta que tú no me dejas. Yo te digo A y tú dices B, yo te digo C y tú dices Z. Entonces, ojo con eso. Tenemos que aprender a identificar nuestras circunstancias. Tenemos que aprender a identificar qué es lo que hay en nosotros, qué hay en nuestros pensamientos. El ser humano, nosotros como cristianos, no solamente no debemos vivir de un deseo solamente. Las emociones son importantes en todo proceso, por así decirlo, espiritual. ¿Por qué? Porque las emociones en cierta forma aportan esas ganas, ese impulso. Pero si tu vida cristiana, si tu vida familiar solamente está impulsada bajo esa parte emocional y no está bien edificada, entonces no vas para ningún lado. No vas para ningún lado. Entonces tenemos que tener claro eso. El toque de Dios en nuestra vida, el viento de Dios, el viento del Espíritu Santo de Dios, viene a traer vida sobre aquello que necesita ese toque de vida, ese toque espiritual. Áreas de nuestra vida puntuales necesitan ser tocadas por el Espíritu Santo de Dios. Y tú dirás, sí, pero se supone que cuando yo recibí a Cristo, mi ser, mi cuerpo, se volvió templo del Espíritu Santo de Dios, una habitación de Dios, como dice la palabra. ¿Cómo es que entonces el Espíritu de Dios no va a obrar en mi vida? Pues, déjeme decirle algo. Si fuera así de sencillo, creo que ahora mismo la iglesia de Cristo estuviera, mejor dicho, reluciente. Como dice Apocalipsis, planchada, lista para presentarla al Señor. Pero usted se da cuenta de que no es así. Nosotros somos habitación del Espíritu, pero
Dios no le va a usted a quitar la voluntad para colocar su voluntad a la fuerza. Él empieza a obrar, Él empieza a cambiarle sus pensamientos, sus estructuras a medida que usted va leyendo la palabra, a medida que usted va teniendo esa intimidad con el Señor. Él empieza a cambiarle su manera de pensar. Por eso dice la palabra que tenemos que renovar nuestros pensamientos de acuerdo a la voluntad de Dios, leyendo la palabra, para conocer qué es lo que el Señor tiene para darnos, para conocer qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Y en esa renovación el Espíritu de Dios va obrando y le va a usted colocando esa certeza, esa seguridad de que lo que usted está haciendo, de lo que usted está recibiendo, corresponde a la voluntad de Dios. Pero si usted se opone, porque usted fue una persona herida, porque usted fue una persona que tiene un pasado que usted no ha podido olvidar, que usted no ha podido dejar atrás, o si de pronto usted se presenta delante de Dios diciendo, pero es que yo tengo 30 años, 40 años, 50 años, y la experiencia que yo he tenido en mi vida me da para poder yo obrar de esta manera, porque así es como este mundo funciona, pues déjeme decirle que usted está equivocado. Su experiencia no vale nada delante de Dios, porque a veces estamos anteponiendo delante de Dios argumentos que nacen de un corazón herido, porque a veces no queremos volver a ser heridos, y nos cerramos. Dios no puede obrar en corazones cerrados, y mucho menos en familias en una familia donde no se abren a la voluntad de Dios, al conocimiento de Dios, a su presencia. A veces muchos padres regañan a sus hijos por su rebeldía, por su terquedad. Y sí, los hijos son personas autónomas, ellos pueden tomar decisiones. Pero recuerden que sus hijos aprenden de lo que ven, son una esponja. Y a veces usted está cuestionando las actitudes a sus hijos que tal vez sus hijos vio en usted. Y usted no se ha dado cuenta. Entonces, mire en este tiempo que se estuvo hablando sobre el Espíritu de Dios y construyamos ese altar que muchas veces el Señor nos ha llevado a ministrar en este lugar para todos aquellos que nos escuchan a través de las redes o que estuvieron aquí presencial, que es necesario en estos tiempos levantar un altar en familia. La idea de estos momentos, de estos tiempos donde estamos conectados, estamos en la red, es para que se reúnan en familia y entre todos puedan escuchar el mensaje que el Señor está colocando en este tiempo. De esta manera ustedes puedan abrir sus ojos y puedan entender cuál es la voluntad de Dios. Puedan verse ustedes mismos y puedan decir como decía, si no me equivoco, creo que el apóstol Pablo, de que cuando nos miremos en el reflejo, como de un espejo, mirar realmente quién está reflejándose, si es Cristo o si somos nosotros. Entonces, creo que este tiempo en el cual hemos estado compartiendo sobre los vientos de Dios, creo que ha sido un tiempo importante para reflexionar, para meditar sobre qué es lo que realmente nosotros queremos, por qué buscamos nosotros de Dios, a dónde queremos llegar con nuestra familia. Creo que ha sido un tiempo importante para que podamos comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que todo tiempo que estemos viviendo debemos de mirarlo a través de los ojos de Jesús. Hay cosas que son naturales y hay cosas que son espirituales, y a cada uno hay que darle la importancia que le corresponde y trabajar en su medida en lo que corresponde a cada quien, para poder nosotros crecer de manera íntegra de acuerdo a la plenitud que el Señor quiere que nosotros crezcamos, cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a cerrar el tema
dando esta conclusión, cuando el profeta Ezequiel fue llevado en una visión, no estaba hablando de un ejército como tal, sino del pueblo de Israel. Y a mí me impacta cada vez que estudio esta historia, porque el Espíritu de Dios viene de los 4 vientos, ¿verdad? Se forma de los 4 vientos, toma de cada uno para traer vida a aquellos cuerpos, ya que cada uno de estos vientos primero golpeó, ¿verdad?, para establecer un orden, ¿verdad? Cada hueso en su lugar, trajo tendón, trajo músculo, trajo carne, ¿verdad? Cada uno de estos vientos golpeando nuestra vida, golpeando nuestras estructuras, nuestras familias, hace que todo vuelva a su orden. Amén. Pero el orden no está basado a la función solo del cuerpo. Cada brazo, cada articulación estaba en su lugar, pero no había vida. Entonces, muchas veces nosotros tenemos, aparentemente, estamos siendo golpeados por estos vientos, Amén. ¿verdad? Pero no entendemos el propósito que Dios tiene al final. Y es que todo vuelva al plan de Dios. Todo regrese al diseño de Dios. Y cuando usted hablaba, Pastor Samuel, se venía a mi mente el que muchas veces nos salimos de estos vientos. Y Dios tiene que golpear una y otra vez con el del oriente y una vez con el del sur y una vez y vuelve y regresa. ¿Por qué? Porque hasta que no esté el ser humano, la familia, en el plano de Dios, en el diseño de Dios, no puede entrar la vida, ¿verdad? La vida de Dios en nosotros. Hasta que no se destruya todo, hasta que no se quebrante todo, hasta que Dios no haga que podamos reaccionar y estemos aparentemente nuevamente en nuestro diseño. Pero si no está Dios, no servimos. Si no está Dios como piedra principal de nuestra construcción, de nuestra familia, si no está Dios dando el aliento de vida, si no está Dios activando el aliento de vida, ¿verdad? Nada podemos hacer. Amén. Así que vamos a cerrar orando para que realmente en medio de cada afán, en medio de cada circunstancia, en medio de cada prueba que vivimos como seres humanos, podamos entender que lo que Dios está buscando es que el Espíritu de Dios more en nosotros, more en nuestra familia, more en nuestras casas, y podamos decir, ¿sabes qué, Señor? Ahora sí, estás tú y estás trabajando en nosotros. Amén. Padre, te damos gracias por este altar, te damos gracias por esta palabra, porque hemos venido siendo enseñados por ti, Señor, que muchas cosas que tú provocas, muchas cosas que tú permites, Señor, en nuestra casa, en nuestra vida, Señor, es porque no tienen el orden, es porque no está bajo los lineamientos, bajo los planes, bajo los diseños que tú realmente estás trayendo a nuestra vida. Y por eso, Señor, te damos gracias, porque aunque no tengamos claro en el momento que eso golpea nuestra vida, qué es lo que es, por qué estamos dando vueltas en el mismo desierto, por qué estamos pasando por la misma circunstancia una y otra vez, es porque tu espíritu hace falta. Falta la instrucción, falta la guía, falta la vida tuya en nosotros. Porque muchas veces queremos que tú vengas y lo resuelvas todo para nosotros seguir viviendo nuestra propia vida separado de ti.
Así es. Vengas tú y soluciones la parte económica, vengas tú, soluciones la parte de salud, pero nada pasó. Pasó un viento, golpeó nuestra vida, pero nuestra vida no fue quebrantada. Nuestra vida no recibió el Espíritu de Dios. Podamos pasar una y otra vez por el mismo proceso, por la misma prueba, por la misma circunstancia, pero nada que podemos entender que hasta que tú no tienes el control, somos un ejército, podemos ser, tener las fuerzas, podemos tener las coyunturas, los músculos, de tener todo, pero si no te tenemos a ti, nada va a funcionar. Así que te damos gracias, Padre, porque hemos sido edificados por esta palabra, hemos sido instruidos martes a martes por esta palabra, y que, Señor, no se vuelva una costumbre, no se vuelva un sistema, no se vuelva una rutina, Señor, sino que podamos realmente despertar de ese estado en que muchas veces nos encontramos, que somos de verdad cuerpo, pero sin vida. No tenemos a tu Espíritu que nos dé a esas fuerzas, que nos dé ese aliento de vida, sino que simplemente estamos muertos, aunque tengamos aparentemente vida. Así que te pedimos, Señor, que tu vida en nosotros pueda llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que les bendecimos y declaramos que Dios obrará. Que todo lo que permite en tu vida, en tu salud, en tus circunstancias que estás viviendo en este momento, es porque Él lo está permitiendo para que todo vuelva a su diseño, a su orden, a su plan perfecto. Porque aparentemente estamos vivos, pero no es así. Necesitamos al Espíritu de Dios, y hasta que eso no acontezca, Dios no nos dejará de golpear con los distintos espíritus y vientos que salen de su reino y salen de su trono con un propósito. Así que los bendecimos, los saludamos desde aquí, y que puedan ustedes seguir edificando su familia, su casa, en la roca que es Cristo Jesús.